para los que no me conocen, yo hace muchos años que investigo acerca de la vida diplomática y los avatares de la familia. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y estoy casada hace más de 30 años con un funcionario de carrera. Y he pasado, hola, buenas tardes. Y hace muchos años que vengo investigando, siempre el foco fue la familia, fundamentalmente los niños, que eran mi objeto primario de preocupación. Y a medida que fueron pasando los años, estas preocupaciones fueron cambiando, como la vida, y hoy el foco está puesto en la investigación acerca de la pareja. Para eso estoy haciendo desde hace algún tiempo un montón de encuestas voluntarias de las personas que quieren acercarse con una encuesta pautada para ir averiguando cosas, y esta vez la diferencia es que no solamente el foco está puesto en la o el cónyuge, sino también en las y los funcionarios. A diferencia de las otras veces en donde yo incursionaba poco acerca de las opiniones y de lo que les pasaba específicamente a los miembros y las miembros de la carrera. Así que esto es un preliminar de lo que yo estoy viendo, y les voy a pedir cualquier cosa que quieran acotar, preguntar, ya sea a los que están presentes o a los que están virtuales. A mí me interesa que esto sea lo más dialogado y el mayor intercambio que podamos. ¿Sí? Esto es una pregunta, esto es un desafío para la vida de pareja, la vida diplomática. Ahora lo vamos a ver, vamos a contestar. Si podemos. Espérate. Ay, voy a tener que hacerlo por acá. Bueno, esta es una carrera con traslados. Y los traslados en esta carrera forman parte de la vida, no es algo que puede estar o no estar. Es una carrera distinta en ese sentido, es una carrera que los traslados forman parte, y uno no puede hacer de cuenta de que esto no es, o no está, o mirar para abajo, o no querer. Muchas veces uno dice, eso ya va a venir, yo ya no me voy a ocupar de eso es lo que va a venir, y me parece que es importante que cuanto antes lo hagamos consciente y seamos, realistas, mejor. Es una carrera que tiene cambios constantes, se cambia el escritorio cada 4 o 5 años, y con el escritorio van las tareas, van los jefes, van los compañeros y van los escenarios. Esto es algo que parece fácil, pero es muy complicado y requiere muchísima adaptación. Es una carrera cambiante, muy competitiva, jerárquica y piramidal. Entonces, todas estas cosas es importante que uno las tenga en cuenta y las sepa, porque todo esto va a formar parte de lo que es la particularidad de esta carrera. Es una carrera particular. Uno la puede comparar con otras, pero tiene estas particularidades que la hacen muy distinta. Yo siempre digo que hay carreras que cambian el ADN. No es la única, o sea, yo soy psicóloga y yo siento que a mí mi carrera me ha cambiado el ADN, yo no soy igual. Y esta es una carrera que no solamente cambia el ADN de la persona que la ejerce, sino que también cambia el ADN de las personas que acompañan. Entonces hay como un entrecruzamiento de esto que yo digo, esto puede llegar a cambiar el ADN de alguien. Y es importante pensar, esto para empezar, los ciclos no es solamente el traslado, el ciclo es todo, es la partida, la adaptación y el retorno. Uno tiene que pensarlo siempre, para mi juicio, así, como bloques. Porque si nosotros pensamos que el traslado es solo cuando me mudo y cuando me voy a vivir a algún lugar, hay una parte muy importante de todo el proceso que nos perdemos. Entonces, todo lo que yo voy a decir ahora, como yo voy a seguir,
yo quiero que de esto se acuerden todo el tiempo. Esta es la premisa de todo lo que yo voy a decir. El tipo de carrera del que estamos hablando y cómo es cada uno de los ciclos enteros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a seguir. Ahora. Tipos de participación en las parejas. Vamos a ver que hay distintas maneras de encararlo. Tenemos al protagonista. La ventaja mantiene su trabajo y su carrera, ¿sí? Asume responsabilidades y se hace cargo de las responsabilidades. La desventaja es que es el blanco de las observaciones que no siempre son positivas. En ciertas jergas sería el culpable de todo lo que yo dije antes, el culpable del traslado, de la adaptación y del retorno. A ver, el que acompaña, entonces vamos a ir viendo que hay distintas características en esto, pero vamos a generalizar porque si no nos podemos entender. En general, cuando yo digo esto, todo el mundo dice es el culpable. Hay toda una cuestión como generalizada en donde hay un culpable, y si hay un culpable, del otro lado, ¿qué hay? Una víctima, un inocente. Vamos a decir, a mí me gusta más que víctima, ya tenemos como otra connotación. Vamos a poner el culpable y el inocente, ¿sí? Bueno, entonces, el protagonista, esto siempre es hipotético, sería como el culpable, en donde tiene esto de mantener el trabajo, asume responsabilidades, y es el blanco de las observaciones, digamos, del resto, de la familia o de la pareja en este caso. Otra manera de mirar de participación, habría una actriz o actor de reparto, ¿sí? Donde acá habría una posición altruista, y este altruista va quedando para lo último. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo, el protagonista sería la o el funcionario, y el actor de reparto quedaría para, veo cómo me adapto, voy quedando para atrás. Cuando hay hijos, esto todavía se ve más claramente. ¿Por qué? Porque primero, o sea, el lado del funcionario tiene un lugar de reconocimiento, de representación en la embajada o en la oficina o donde va, los hijos en el colegio, y el que no va al colegio ni va a trabajar se queda preguntándose, ¿y yo? ¿Qué voy a hacer acá? La gran ventaja es que no tendría responsabilidad, o sea, queda en el lugar del inocente, ¿sí? O de la víctima, ¿sí? Vamos a seguir pensando distintas participaciones, ¿sí? Ambos son protagonistas. Las ventajas serían, mantienen su trabajo y su carrera los dos, ¿sí? Hoy en día hay algunas posibilidades que hacen, gracias a la tecnología, en donde esto pueda llegar a ocurrir. A mí me ha tocado, ahora que estoy encuestando, ver que hay personas que realmente acompañan, que han podido mantener los lugares de trabajo a través gracias a la tecnología, donde comparten las responsabilidades, se hacen cargo de ellas, trabajan en equipo, entonces los dos sienten que el trabajo de uno es importante y el trabajo del otro también, se ayudan mutuamente y los dos trabajos son importantes. Digamos que esto estaría como dentro de un lugar más ideal, es muy difícil de llevar a cabo, pero no es imposible, pero me parece que es como súper importante que los dos se tengan en cuenta. O sea, para esto, bueno, ya vamos a ir viendo cómo sería. A ver. Hay un tipo de participación en las parejas, que es cuando ambas son los funcionarios, son parejas, los dos trabajan en la Cancillería. Puede ser mucho más fácil y también mucho más difícil, depende de dónde se lo mire. A ver, vamos a ver algunas desventajas. Las desventajas son, tienen mucho tiempo juntos, pueden llegar a competir, hay casos de mucha rivalidad, de celos y de envidia dentro de la pareja. Hablan todo el tiempo de lo mismo, se pierde privacidad. ¿Por qué? Porque si tienen algún conflicto y están en una embajada y la embajada no es muy grande, todos los compañeros se van a enterar de que hay problemas entre ellos, y es complejo, es muy complejo, puede llegar a ser difícil. También es cierto que se pueden ayudar muchísimo. A mí me ha tocado encuestar gente que la pasa muy bien, y he también visto que ha habido problemas grandes también. Esto es lo que yo les decía antes, se pueden exponer frente a sus compañeros cuando hay algún tipo de conflicto.
Se complica la logística de las vacaciones, cuando no hay muchos funcionarios y funcionarias y se tienen que tomar vacaciones, se complica mucho esa parte de la logística, cómo se ponen de acuerdo para irse de vacaciones. El cuidado de los hijos también, porque bueno, cuando uno se queda en la casa y el otro va a trabajar, es como que es más fácil el tema de los hijos. Cuando los dos tienen que presentarse a trabajar, ahí puede ser bastante más complicado. Voy a tomar un poco de agua. Ahí estamos. ¿Hasta acá todo bien? Lo ideal es buscar espacios de independencia, y hay algunas parejas que la verdad que lo resuelven de maneras distintas. Algunas que yo he escuchado, por ejemplo, adentro de la casa tratan de no hablar de los temas de la embajada, y como que buscan que que eso no interfiera. Y lo ideal es que tengan espacios donde hacen cosas completamente separados, porque si no están todo el santo día y es muy difícil. Bueno, vamos a las ventajas de los traslados para todos, para los que son funcionarias, los funcionarios, para los cónyuges y para los que comparten. Se amplia el propio mundo, realmente el traslado, vivir en otro lado no es irse de vacaciones, y hay una gran amplitud de lo que va a venir y de lo que van a poder aprender. Otro idioma, culturas, van a conocer gente nueva. Es una gran oportunidad económica en general para nosotros. Cuando nosotros salimos ahorramos y cuando volvemos desahorramos. La mayoría es como un clásico, todo el mundo lo conoce. Es un momento de mucho crecimiento individual, y uno, estando afuera, puede valorar aspectos del país de origen que cuando estamos en el país no nos damos cuenta, no podemos valorar, o nos cuesta valorar. Las partes negativas del traslado. Hay una pérdida de red cotidiana, pérdida de contactos. Esto quiere decir que cuando estamos afuera no tenemos esta red cotidiana, no tenemos contactos. Cuando tenemos problemas con nuestras parejas, estando en el exterior, la soledad se hace sentir y es muy duro. No es lo mismo cuando estoy mal y acabo de volver que cuando estoy afuera y estoy mal, porque no tengo con quién compartir eso. Es un catalizador. El traslado es un catalizador y un amplificador de la conflictiva personal, de la pareja y familiar. ¿Esto qué quiere decir? Hay problemas que podrían haber aparecido dentro de 15 años, porque están, no es que no están. Esto es súper importante, porque muchas veces a mí me toca escuchar que hay cosas que la gente supone que aparecen porque nos mudamos, que aparecen por el traslado. No es verdad eso. O sea, las cosas que aparecen estaban, iban a venir, estaban ahí. Lo que pasa es que es tan fuerte, es tan potente todo lo que uno experimenta cuando se muda, cuando cambia todo, cuando cambia el escenario, cambia el idioma, cambia el paisaje, no conozco a nadie, no tengo red. Esas cosas que podrían haber tardado mucho en desarrollarse, explotan, se ven, entonces se catalizan, realmente se precipitan cosas que uno dice, ¿y esto? Lo que pasa es que ahí hay un proceso que es muy vertiginoso, y al no ser gradual no lo podemos atajar. Hay una pérdida de identidad, sobre todo para los cónyuges. Acá se da mucho más fuertemente para el que acompaña. Después yo voy a hablar más específicamente de las diferencias, ¿no? Pero en principio la pérdida de identidad puede darse en los dos casos, pero lo que nos decía antes, el referente, lo que a mí me devuelve, la mirada que me devuelve mi colega dentro de la oficina. Hola. ¿Qué tal? O en el colegio, el compañero, cuando yo no tengo eso, es la identidad, el espejo que me devuelve el otro, quién soy, se torna mucho más difícil de encontrar. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, me hacen todos que sí. Se da mucha confusión porque uno, a veces, esto de que nadie, yo digo que es un primer momento en el que uno es invisible, ¿no? Porque no te conoce nadie,
porque no te vas a encontrar a nadie por la calle donde vos mismo estás hablando en otro idioma y tenés una respuesta, o de otra manera, aunque sea en el mismo país, o en el mismo continente donde hablamos todos español, igual los modismos hacen que sean distintos, entonces uno termina escuchándose hablar a uno, pero uno no es uno. No sé si entienden lo que... O sea, uno está hablando, pero no es uno. Uno tiene una reacción y contesta de una manera, pero no terminamos de reconocernos. Eso cuando... La soledad, esto es lo que yo decía antes, cuando hay problemas en el exterior y no tengo con quién hablar, estoy mal con mi pareja, ¿y a quién le digo que me quiero ir? ¿A dónde me voy? Si me peleo, ¿a dónde voy? O sea, no tengo confianza con nadie. Entonces, ahí es donde uno se encuentra con que estamos solos, vos y yo. O sea, esto o lo arreglamos acá, o lo arreglamos acá, no tenemos dónde ir. No hay eso, no hay como escapatoria. Y aparece, bueno, nada, la nostalgia, mi mejor amiga, mi mamá, no sé, alguien que me pueda escuchar. Seguimos. En nuestra cultura y generación todavía se observa que la mujer está más dispuesta a seguir a su cónyuge en un proceso de expatriación que al contrario. Si bien esto está cambiando mucho, mucho, y yo antes, yo nunca había escrito esto antes, porque era normal, era lo normal. O sea, no hubiera sido necesario que yo escriba esto porque era absolutamente lógico, las mujeres no se cuestionaban nada, era lo lógico y los varones tampoco, y hoy lo que vemos es que empieza a haber mucho, mucho cuestionamiento, pero aún sigue siendo mucho más, no sé, común ver a que las mujeres acompañan de una manera, sí, como resignada, y a los varones les cuesta todavía más esta posición. Quiero aclarar algo. Cada pareja es un universo y hay maneras y maneras de acompañar. No necesariamente todo el mundo se muda. A veces siguen las parejas y pronto uno se queda y el otro se va y viajan permanentemente. Esto yo lo he observado más, que lo hacen más los varones que las mujeres. Pero todavía nos faltan estadísticas, pero estamos cerca de conseguirlas, muy cerca. Problema. Cuando ambos cónyuges tienen profesiones, ¿cómo podemos gestionarlas ambas a la vez? Esta es la gran pregunta. Muchas veces la idea es acompañar, pero cuando surgen algunas situaciones la pareja se separa, hay muchos tipos de parejas y formas de resolver. Uno se vuelve, es lo que yo les decía antes, ¿no? Bueno, lo intenté, pero ¿sabes qué? No sé, así no me sale, no puedo, mejor voy y vengo. Esto se ve muchísimo. Muchísimo. Diferencias en la pareja específicas de la expatriación/repatriación. Yo no voy a hacer muchas diferencias en lo que... Hay diferencias, pero no me voy a poner hoy a hacer la distinción entre lo que es la expatriación y la repatriación. Lo que quiero que tengan en cuenta es que en general es mucho más difícil volver que irse. Que parece que es todo lo contrario, pero no. La gran mayoría coincide conmigo en que la repatriación es mucho más compleja por 1000 razones, pero otro día hablamos de eso. Podemos dedicarle una charla entera a volver. La funcionario tienen un horario laboral, por ejemplo, de 8 a 5, tiene la presión de estar a la altura de las expectativas que implican las tareas, hay veces en las que el trabajo se complica por los jefes, por los compañeros, ¿sí? Entonces, tenemos esto, ahí tenemos un horario laboral, tenemos algo que ya sabemos cómo funciona, que puede ser complejo, no digo que sea fácil, pero es así. Tenemos una ley, algo que es igual para todo el mundo. La pareja es la que está más en contacto con la vida en el exterior, por lo tanto, es la que vive más de cerca la expatriación. Los problemas con los locales, los médicos, los colegios, la casa, la mascota, la comunicación con el exterior en general. Por eso a veces uno dice, el verdadero expatriado, el verdadero no es el lado del funcionario, el verdadero es el otro. Hay algo que todos los que vienen que no son de capital o de Buenos Aires sufren, y es que en realidad ellos no vuelven, ustedes no vuelven nunca a su casa.
Cuando van y vuelven, en el fondo, vuelven a Buenos Aires, que no es volver a la casa. Entonces hay como una primera vez que tienen ustedes como una gran ventaja, que es que ustedes ya lo hicieron. Lo que yo cuento ahora, muchas veces ustedes ya lo pasaron. Entonces, lo que viene después les resulta más fácil, porque la más difícil siempre es la primera. Respecto de lo que ella dice sobre que el funcionario tiene una tarea que, para bien o para mal, estructura su día, y el cónyuge sufre más el desapego de las cosas cotidianas que dejó, porque por ejemplo yo ponía el ejemplo de que nosotros vivíamos en Marcelote y Florida, entonces él cruzaba la plaza todos los días, además en el ISAN tienen mucha carga horaria, están casi todo el día ahí, y yo, bueno, salía a buscar trabajo, iba a hacer las compras, y a lo mejor yo ya conocía barrios que él nunca había ido. Exacto. Bueno, era como un ejemplo que nos servía para entender un poco más lo que yo estaba explicando. Así que gracias, viene bárbaro. Sentimientos negativos para el nuevo país. Mira. Y la nueva vida. Sonidos, olores, comidas, lenguaje o modismos extraños. Complicaciones en la dinámica de pareja. Incertidumbre, inquietud, irritabilidad, búsqueda de actividades, ¿sí? Sobre todo, bueno, estoy hablando siempre del cónyuge acá, Puede aparecer cierto arrepentimiento, puede aparecer un incremento de alcohol, jaquecas, enfermedades frecuentes, hipocondría, defensas bajas. Esta sintomatología se presentará con mayor frecuencia cuanto mayor sea el contraste entre el país de origen y el país de destino. Ahora quiero decir una cosa. Si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué miden la distancia de un país con el país de destino? ¿Qué me dirían? Yo lo mido en cantidad de horas y modo de llegar. Si tenés vuelo directo, no tenés vuelo directo. Si llegás en auto, pero solo en auto y manejando vos, o si te podés tomar un ómnibus. Si estás a 300 kilómetros, como me pasó a mí, pero tenés pandemia y la frontera cerrada. En fin, con la pandemia aprendimos que no es solamente cantidad de kilómetros, hay un montón de otras cosas. Exacto. Una gran medida es cómo haces para llegar, si tenés uno o dos aviones, exactamente lo dijo Mariel recién. La otra es la de kilómetros, y hay una tercera. La diferencia horaria. La diferencia horaria. Exacto. Entonces, no es lo mismo cuando yo me despierto a la mañana y toda mi familia está durmiendo y no les puedo hablar. No es lo mismo cuando es el cumpleaños de alguien. O sea, la distancia horaria también es muy, muy determinante. Hace que uno se sienta mucho más lejos que el tema de los kilómetros. Cuando hay países con los que tenemos 12 horas. O sea, es mucho. ¿Cómo hago para comunicarme con alguien que está en Australia? O sea, es un montón. Entonces, es muy importante pensar, porque lo que yo digo, todo esto que yo les planteo respecto de las respuestas posibles a modo sintomático, tiene que ver con esto, con el contraste entre el país de destino y el país de origen, y con la distancia, y con estas distancias que son subjetivas también, y no tanto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? Bueno. Mírenlos. Nosotros nos trasladamos y el cónyuge le viene esta mirada. ¿Qué quiere decir estas miradas? Esta es la pregunta del cónyuge. ¿Qué vas a hacer? La pregunta viene, o sea, te vas a ir a otro lado. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a trabajar? Y acá vienen los conflictos de pareja. Aparecen cuestiones que no habían aparecido, o por lo menos no se habían visto, que tienen que ver con estas problemáticas. La independencia económica o la autonomía económica. La independencia económica, a diferencia de la autonomía económica, ¿se les ocurre que puede ser? A ver, la independencia tiene que ver con de dónde viene cada... Y la autonomía es si tengo o no tengo que preguntar antes de hacer un gasto.
O sea, ¿soy autónomo para hacer mis gastos? Independientemente de dónde venga el origen del dinero, digamos. El tema del dinero en la pareja es también, para otra charla larga, es súper interesante, todos hemos tenido temas de dinero en la pareja. El dinero en la pareja es un tema. Algunos los resuelven de una manera, otros lo resuelven de otra, pero siempre es un tema. Hay cambios en la dinámica de pareja en relación al dinero, control y dependencia en los gastos que antes de salir no había. Por ejemplo, extensión de la tarjeta de crédito. O sea, aparecen, también por cuestiones legales, hay una dependencia legal en donde yo, en mi documento dice que soy la esposa de, o sea, es muy power que el documento de uno aparezca, ¿no? Viene también el funcionario. O sea, o sea, tenés la misma responsabilidad que el funcionario porque sos, y las mismas inmunidades que tiene el funcionario. Entonces, digamos, con las rentas vienen, yo no digo que sea una desventaja per se, digo, es muy fuerte el tema de que la dependencia, porque ojo, tenemos un pasaporte diplomático, eso está buenísimo. No es que, porque si no es como que se malinterpreta, no, hay un montón de cosas que están buenísimas, pero igual no deja de ser muy rara para alguien que tiene como cierta autonomía en un montón de cosas, que pase a decir en su documento que está casado con alguien. ¿A qué le importa que estoy casado? Digamos? Pero sí, funciona así. Aparece cierto desequilibrio porque hay uno que de pronto tiene una posición de mayor responsabilidad, o bueno, uno pasa a depender, entonces aparece algo que hay que ver cómo lo gestionamos, este desequilibrio, porque es una realidad, entonces hay que ver cómo se gestiona esa realidad. Y la desigualdad en la pareja en este mismo sentido. O sea, me parece que poner arriba de la mesa estas realidades pueden llegar a ser que después, para equilibrar tengo que ver cuando hay desequilibrio, porque si lo niego, no lo resuelvo. Tipos de conflicto de pareja. Abierto. Cuando se discute abiertamente, permitiendo crecer, llegar a acuerdos y fortalecer la relación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos. Cerrado, latente o escondido cuando se va del tema, no permitiendo la solución. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos tipos de resolución de conflictos les parece mejor? ¿Ustedes qué me dirían? Abierto. Obviamente abierto. Y si yo les preguntara a ustedes, en función de todo lo que ustedes sepan, si les ocurra, piensen, ¿cuál es el más común? ¿Qué me dirían? El cerrado. Bueno. Ok. Entonces estamos entendiendo cuál es el problema y cómo se resuelve. Ya está. Chau. No. Bueno. Es increíble, pero es así. O sea, en las encuestas es muy difícil encontrar que la gente pueda hablar así abiertamente de los problemas. Es mucho más fácil callarse y no decir nada. Lo cual, en nuestro caso, que tenemos ese catalizador, ¿se acuerdan lo que vimos antes? Es mucho más importante que en cualquier otra situación, hablar. No es una vez que hay que hablar, son muchas veces que hay que hablar. Cada vez que uno habla se agrega algo más. Cada vez que uno habla un poco más, se agrega como otra punta de donde tirar. Maduraste en tu relación de pareja cuando entiendes que los problemas se arreglan hablando y no dejándose de hablar. Pero la primera reacción es no te hablo más. Impacto psicológico. ¿Por qué se dan los conflictos? Hay alguien que quiere entrar, pero no sé cómo se hace. Bueno. Ok. ¿Por qué se dan los conflictos? Desacuerdos, contrariedades, choques, ya sean de puntos de vista, opiniones, métodos personales. La situación de traslado y la situación de repatriarnos nos colocan en situaciones de tomar decisiones, muchas, todo el tiempo, y todo el tiempo dar volantazos y cambiar. Entonces, los puntos de vista, como somos dos personas,
obviamente van a ser distintos. Entonces nos vamos a tener mucho encontronazo, mucho más que el que podríamos tener en una situación en donde, bueno, nada, es gradual y normal. Nosotros tenemos muy poquitito tiempo y en muy rápido hacemos muchas cosas mudándonos. Entonces esto que parece una pavada hace que tengamos fricciones mucho más seguido que cualquier pareja que no pasa por acá. Otros conflictos se pueden dar por la relación de pareja descuidada, modelos de conducta disfuncionales, comunicación pobre o inadecuada, valores y perspectivas diferentes respecto de las decisiones, choques de personalidad y descalificación del otro. Vamos a hablar después mucho del tema de la descalificación del otro, pero en principio todas estas son cosas que... Bueno, no sé por qué me queda como bajo. Desconfianza, control de la pareja, celos y respeto, luchas de poder y diferencias en las prioridades. ¿Qué es lo importante? Como tenemos que tomar tantas decisiones, tenemos que estar de acuerdo en las prioridades. Y muchas veces las prioridades no son las mismas, y acá aparecen los conflictos que también van asociados un poco a la carrera, porque las diferencias en las prioridades se dan en relación también a la importancia que puede llegar a tener la carrera para uno y para el otro, ¿sí? Esta es una carrera, volviendo al tema, a la primera lámina que les mostré, ¿se acuerdan cuando yo les decía que es una carrera que cambia el ADN? Es una carrera que de pronto se transforma en algo que es lo más importante. Entonces a veces es difícil colocarse en algún lugar cuando lo más importante está más allá de uno, digamos, ¿no? Y cómo se gestiona eso. Esto se los voy a... Alguno a lo mejor ya lo escuchó hablar o conoce. Esto tiene que ver, no tiene que ver con la carrera específicamente, sino tiene que ver con la pareja, específicamente con la pareja. Hay un psicólogo que se llama Gottman que hizo un estudio con muchísimas parejas donde él hablaba de los 4 jinetes del apocalipsis en la pareja, que él dice que son los predictores de divorcio. Como yo soy o sea, yo trabajo para la prevención, creo absolutamente en la prevención, y todas estas cosas que escribo y que pienso, los hago en función de la prevención. Yo les voy a contar cuáles son los predictores de divorcio, por si ustedes en algún momento ven que algo está yendo para acá, agarran, ponen el freno y dicen, estoy encontrándome en una posición así, vamos a volver un poco para atrás y vamos a ver si podemos hacer algo con todo esto. Vamos con los 4 jinetes del apocalipsis de la pareja. El primero, la crítica destructiva. ¿Qué es la crítica destructiva? Viene a etiquetar y se focaliza en la persona. Tenemos un problema, nada, cuando uno se muda aparecen problemas, se rompen las cosas, no llegan, se pierden, los alquileres no eran lo que pensábamos, van a aparecer situaciones, dificultades, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de que el problema es el otro, el problema sos vos, el problema es que elegiste mal, el problema es que no, entonces en lugar de pensarlo como un problema en donde estamos los dos, el problema aparece en el otro. Se generaliza, la generalización tiene que ver con esta crítica destructiva, se vuelve al pasado, a la lista interminable de las cosas que en algún momento el otro hizo mal, entonces sacamos la lista de las cosas y empezamos a ir para atrás diciendo, con los reclamos de nuestra historia que tenemos, por supuesto, todos, cuanto más tiempo, más. Tiene intenciones punitivas y ¿qué hace? Provoca defensas en el otro. El otro automáticamente se defiende. Ojo, esto es para todas las parejas. Gottman no lo hizo pensando en la vida diplomática, esto es para todos, esto pasa por todas las parejas del mundo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿se acuerdan de que provocaba defensas? El segundo jinete es la actitud defensiva. El otro no puede escuchar esa crítica, entonces, ¿cuál es la mejor defensa? El ataque. El problema no soy yo, sos vos. Entonces aparece una actitud en donde yo no me implico y solo me defiendo. O sea, cuando escucho la crítica me cierro y solo tiendo a decir, no sé, dejaste eso tirado, pero vos dejaste tirado aquello mucho más. Entonces, en lugar de pensar qué es lo que estoy haciendo yo, automáticamente salgo a criticar al otro y a defenderme criticando al otro. No hay mejor defensa que un buen ataque.
Vamos a seguir con el tercer jinete del apocalipsis, que es la actitud evasiva. No te escucho, no hablo y niego el problema, no respondo. Entonces es el típico que está mirando el teléfono y el otro no sé qué me está diciendo y yo miro el teléfono. No. Tenía una foto acá linda de alguien mirando el teléfono. Bueno, ahí se está tapando los oídos. Pero la actitud evasiva es esto donde yo no quiero escuchar, no quiero saber. Y el cuarto jinete, que es según Gottman, el peor, o sea, es el más heavy, digamos, de todos los predictores de divorcio, es el desprecio. Es cuando aparecen burlas, la ridiculización, la descalificación y el sarcasmo, ¿no? En general, cuando aparecen estas cosas, son signos que hacen que uno se ponga a preocuparse de que estas cosas están pasando y hay que pegar un cambio. ¿Cómo resolver los conflictos? El amor y la relación no están en juego. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un conflicto, uno no esté pensando que tengo que tener mucho cuidado en lo que digo porque entonces el otro se va a enojar y me va a dejar. Es como muy importante que la base sea: yo te quiero, vos me querés, esto lo vamos a poder arreglar. Si yo tengo miedo de que el otro me deje, no le puedo decir nada. Entonces hay algo en la relación que se basa en el miedo y en el no poder hablar. Hay mucha desigualdad en algunas situaciones en relación a cómo funcionan las parejas, por lo que hablamos antes, porque la responsabilidad queda de un lado, la inocencia queda del otro. Cuando no hay flexibilidad y cuando la pareja se queda como muy estancada en estos dos lugares, es cada vez más difícil poder hablar de lo que pasa, porque yo tengo miedo de que ella se vaya o que él se vaya, y tengo miedo que esto se termine. Y hay veces en donde las relaciones, como hay tanto desequilibrio, se terminan basando en que haya mucho miedo. No sé si entienden lo que les quiero decir. Bueno. No intimidar, presionar, amenazar, culpar, manipular y chantajear. ¿Cómo discutir? Conocer y aceptar el problema es clave. Entender que lo que pasa, que tenemos un problema X, que esto está resultando más difícil de lo que habíamos pensado, que pudimos haber cambiado las cosas. Esta carrera tiene, si no, me pongo a hablar de la pareja en general y no me meto en esta carrera en particular. A veces en los traslados, sobre todo en los traslados, hago hincapié en los traslados porque aparece este tema de la soledad que les hablaba al principio. Cuando los problemas con los jefes o con los compañeros pueden pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que cuando estamos acá, lo puedo dirimir mucho más fácilmente. Cuando estoy afuera, se complica. Vamos a ir a un caso cualquiera. Tenemos a un funcionario que tiene un problema en la oficina con alguien en particular y está mal, está fuera y está mal. La persona que acompaña, si ese está mal, se pregunta, ¿para qué estamos acá? Porque si esto se supone que tiene que ver con el futuro y con tu carrera y con que vos estés bien, y yo, que te quiero bancar y que voy armando en función de eso y que lo disfruto porque tiene cosas maravillosas. O sea, yo no les voy a hablar a ustedes de lo bárbaro. O sea, yo vengo acá a que nosotros pensemos y podamos prevenir los problemas. No es solo esto. Yo les dije que hay cosas que están buenas, muy buenas. Por algo estamos todos acá. Pero me parece que para poder prevenir las cosas que pueden no pasar, las tengo que conocer. Es la mejor manera. El reductor de ansiedad por excelencia es conocer y anticipar. Si yo quiero bajar la ansiedad, tengo que saber de qué se trata. Por eso esto. Entonces, si yo estoy mal con mi jefe, no sé, y no digo nada en casa, y vengo con cara rara, con cara mala, y no quiero decir nada porque no quiero cargar al otro, en el fondo, el otro me ve la cara mala, pero no se entera de nada. Entonces no sabe si el problema es con mi jefe, o conmigo, o con quién.
Por eso digo, y por eso pasa que muchas veces los cónyuges sabemos tanto, entendemos tanto y nos metemos tanto, no a entender de qué se trata, porque convivimos muchas veces con los problemas, porque nos tocan de recontra cerca, porque el problema del otro pasa a ser el nuestro, porque estamos solos. Entonces el equipo es como muy importante, porque compartimos mucho, mucho, mucho con el otro. Entonces es importante que conozcamos cuál es el problema, que sepamos de qué se trata lo que pasa. Ponerse en el lugar del otro, por supuesto, definir cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses, idear soluciones para que ambos ganen, y no siempre gane uno o el otro, y algunos elementos importantes que me parece que hay que tener también muy en cuenta. Entender que los conflictos son parte de la mudanza, compartir con la pareja el desafío, lo extraño y lo distinto. Si aceptamos los problemas, los ponemos arriba de la mesa y los solucionamos juntos, un poco lo que les decía recién, y si no van a venir igual, pero con más fuerza y de una forma inesperada, porque lo no dicho va a venir en forma de acto. Es así funciona siempre. Por eso, lo que yo les decía antes de hablar, pegarle 1000 vueltas. Una discusión debe contribuir al respeto, la consideración y los acuerdos. ¿Sí? Claves. Diálogo, equipo, incondicionalidad de los dos lados, un poco lo que yo les decía cuando discutamos esta cosa de que, bueno, de que tenemos las premisas claras. La pareja diplomática, esto es algo que a mí me ha tocado ver, como que es tan fuerte la experiencia que o nos unimos o nos rompemos, ¿no? La pareja diplomática es más unida, somos mejores amigos porque compartimos la experiencia. Parece una cosa de muchísima intimidad, de muchísimo compañerismo, de esta cosa de equipo muy, muy fuerte. Cuando uno pasa esa ola, la rompiente, imagínense yo uso mucho una metáfora, parece una pavada, pero a mí me gusta mirar las cosas como con metáforas. ¿Ustedes se acuerdan de una película de Tom Hanks que se llama Náufrago? ¿Se acuerdan? El tipo está metido en una isla, está solo, y él arma una especie de balsa para salir, y no puede salir de la rompiente, ¿se acuerdan? Porque había como unos corales que lo lastimaban. Entonces, el tipo quiere salir, finalmente decide que no, y después arma una balsa mejor, se banca los golpes, y sale. Yo a veces tengo esa sensación de que uno del principio está como que te desbarranca y la rompiente te tira, pero después cuando uno consigue romperla, pasar la rompiente y sale al mar, es espectacular, pero espectacular. Esa es como la imagen, o sea, tratar de que la ola no te tire, ¿no? Y darle, porque después lo que viene es espectacular. Escuchar y hablar sin miedos, la flexibilidad en la pareja es clave, clave. La unión de la pareja y el cubrirse sobre todo cuando hay chicos, cuando hay hijos, o sea, hoy vos, mañana yo, y que los roles no estén tan separados o tan rígidos como en las parejas tradicionales, ¿no? Y ponerse metas posibles. ¿Se entiende lo de las metas posibles, no? Bueno. El sentido del humor es clave también en esta historia, si no nos podemos divertir de las cosas, porque si no, no se va a poder. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, listo entonces. Nada, si alguien quiere contar, compartir, o alguien de los que están por ahí quiere desmutearse y contar algo, ya está. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, una reflexión. Bueno, primero agradecerte, sos una genia por venir y estar acá con nosotros. La verdad que eso, gracias, porque siempre que uno viene al país cuesta la agenda, así que te hayas hecho un espacio, sos muy generosa, gracias. Ahí mencionabas algo de esto del reparto de roles y
una de las cosas que observo es que si bien por ahí en las parejas se está dando cada vez más este reparto de roles con la maternidad, paternidad y demás compartida, ocurre que muchas veces los y las jefas que están no son tan flexibles con los y las funcionarias para que tengan esa flexibilidad de decir, bueno, anda a buscar hoy a los nenes. A nosotros nos pasó estando en ENAUN, en Nueva York, que los horarios eran terribles, entraban a las 8 y 9 llegaba a casa, en el mejor de los casos, sino las negociaciones, etcétera, lo multilateral tiene esa complejidad. Entonces eso era imposible, no había forma de plantearlo siquiera, y tal vez, no digo en época de asamblea general, que obviamente es un lío bárbaro, pero habían otros meses que tal vez daba una ventana y no está siquiera planteado en términos de posibilidad laboral. Entonces, obviamente entiendo que es algo a deconstruir, es una cultura laboral, o sea, hay un montón de aspectos también que nos exceden, pero que también hay que ir viendo de qué manera, tal vez en otros destinos se puede plantear más, pero bueno, yo cuento mi experiencia, eso en nuestro caso no era posible ni viable, tal vez en otro destino sí, pero sí me parece súper interesante. Tal vez lo que nosotros negociamos más fue la parte de algunos compromisos laborales, viajes, que ahí sí podía el tomarse vacaciones y cubrir, bueno, veíamos esa forma, pero después en lo otro se hacía más complejo, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es la soledad que afrontamos los cónsules para enfrentar el proceso del traslado respecto a la estructura de Cancillería, porque nos dan el pasaporte diplomático y no nos dan nada más. Y se espera que nosotros cumplamos cierto rol, sobre todo el sostener ese traslado. Y yo, por ejemplo, mi profesora de teatro estuvo casada con un diplomático estadounidense, y ella me dijo, bueno, pero cuando vayas al traslado, te van a dar clases de sociología y de historia sobre el país que vas, e idioma. Y yo le dije, ¿qué? Eso, no, no tengo nada. Y ella estaba muy sorprendida. Algo me pasó a mí con respecto al mismo ejemplo, el mismo ejemplo que vos me das. Yo hace muchísimos años, nosotros estuvimos destinados en Asunción del Paraguay. Yo empezaba a investigar estas cosas, yo tenía bebés, y también cuando yo hablaba con todas diplomáticas de todos lados, porque bueno, era un lugar chiquitito, te estoy hablando hace muchísimos años, no existía en la computadora, no existía nada, yo soy un dinosaurio, entonces todas esas cuestiones no existían y había que ir preguntando. Y cuando empecé la investigación vino una señora que estaba casada con un diplomático también estadounidense, y me trajo un montón de material. Ellos tenían como esta subcomisión de familia, pero estaba totalmente institucionalizada desde el año 63. Yo miraba el año, no lo podía creer, y ellos tienen un seguimiento y un acompañamiento de las familias y de los cónyuges desde el 63, están preocupados. El marido de mi profe se retiró en el 89. Y ella lo acompañó a Irán, a un montón, o sea, ella estuvo en Irán cuando sucedió la revolución del 78. Bueno, a ver, está en nosotros cambiar las cosas. Yo creo que, a ver, yo me puse hace 30 años a investigar esto y a escribir esto porque lo que ella me pasó no nos servía para nada, porque eran todas cuestiones que estaban buenísimas, pero que no, porque culturalmente, por un montón de cuestiones, a mí no me servía, pero lo que me parecía es que sí era necesario, esto mismo que te pasa a vos, o sea, de decir, bueno, veamos cómo lo hacemos, un poco está en nosotros, o sea, esto que traía, que nos decía, bueno, nada, que tenía una jefa y que esto está en nosotros, o sea, somos nosotros los que tenemos que hacer que podamos ir a buscar a los chicos al colegio porque el otro está trabajando también, o sea, no, me parece que sí, me parece que igual ha cambiado un montón,
de lo que era está mucho mejor y va a seguir estando muchísimo mejor. Yo veo que hay una necesidad en las camadas más jóvenes de que estas cosas vayan cambiando y de encontrar otro lugar, digamos, para todos, porque es verdad esto de que todos necesitamos un lugar de reconocimiento diferente que está viniendo, o sea, pero depende también de todos, no solamente de los de adentro y los de afuera, de los que llevan y de los que acompañan, digamos, ¿no? Eso. Sí, la importancia de la familia en todo este juego es clave para el funcionario, la funcionaria y para el cónyuge. Sí, para el cónyuge. Entonces ahí creo que está el secreto en que recursos humanos del lugar le den la importancia a la familia, pero indudablemente se ve que hay otras prioridades que no son esas, pero la familia se convierte en algo súper, súper importante, en mi opinión, no sé, porque hoy tenés el tema de pareja, pero mañana llega el primero y llega el segundo nene, y llega la primaria, y llega la secundaria, y después llega la universidad, y son todos problemas diferentes de acuerdo a la etapa que vos vas viviendo. O sea, no es lo mismo la experiencia que vos tuviste cuando estabas en pareja, a cuando vino el nene, a cuando vino el segundo, cuando empezó la primaria, son todos problemas totalmente diferentes. Y eso tiene que ser visto indudablemente por recursos humanos, no sé, por el área de recursos humanos, se me ocurre, ¿no? Bueno, creo que hay algo importante que dijo Silvia, que es un poco, que dar un poco de respuesta, por lo menos aparte de las cosas que hasta ahora se han podido hacer y las que no, que tienen que ver con la institución. Lo digo porque trabajo hace muchos años adentro de la institución. Creo que es necesario algunos cambios culturales, ¿no? Que dependen mucho de las generaciones más jóvenes, porque bueno, mucho de esto por ahí las generaciones más grandes no sé si lo van a ver, pero sí me parece importante esto de, bueno, estos cambios dependen mucho de lo que las generaciones jóvenes también, cómo se posicionen estas cuestiones, porque el mundo, hablábamos cuando Silvia recién llegó, que bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Entonces no podemos seguir con las mismas cosas tradicionales de hace 50 años, cuando ya el diplomático no es el de hace 50 años y el mundo no es el de hace 50 años, ¿no? Y todas estas situaciones, tanto de la importancia de la familia, como de la importancia de la pareja y los cambios de pareja que hubo y las condiciones. Y algo que dijo Silvia muy importante, que tiene que ver con que muchas veces el problema no es que no se vean las dificultades, sino que no se estudian desde la especificidad que se deberían estudiar. Y entonces se toma el problema de la pareja como el problema de la pareja y no el problema de la pareja dentro de un contexto de cambios continuos, en donde uno está yendo y viniendo en distintos tiempos, con hijos chiquitos, con hijos más grandes, ¿no? Con lo cual creo que este tema es muy interesante, muy importante. Gracias, Silvia. No, mira, lo que me gustaría sumar es, no se ven los problemas de la pareja, ni tampoco se piensa a veces en cómo la institución puede impactar en la familia. Por ejemplo, ahora pasamos un proceso de licitación en la Cancillería, se abrió en julio, eran con cumplimientos previstos las fechas hasta el 15 de diciembre, pero la resolución salió el 12 de diciembre. Entonces, termina siendo el 31 de enero la fecha de cumplimiento. Pero, digo, para la pareja, para el funcionario es un problema o la funcionaria. Para la pareja es lo más grande porque yo lo charlaba con colegas, algunos me decían, yo no sé qué hago con mi pareja, le explico, no le explico, me da vergüenza, me piden respuestas que yo no le puedo dar. Y ni hablar el tema de niños, ¿no? De hijos, hijas, la escolaridad. Yo lo estoy viendo con colegas ahora que están haciendo malabares para encontrarles un colegio a esos chicos, porque encontrar un colegio en otro país en 45 días, en medio del ciclo para los que van al hemisferio norte, imposible. Y creo que en la institución no solo que no se ve eso, sino que hay algo más grave que creo que es que no importa. Digo, pareciera que las personas son más o menos descartables, ¿no?
Creo que esto que acabas de decir es recontra clave. A ver, ¿qué es la institución? Vos decís, a la institución no le importa. Si la institución somos todos. O sea, no podemos pensar que no les importa, porque somos todos, entonces estamos diciendo que no nos importa. Y nos recontra importa, porque aparte, cada paso, cada situación que hacemos podría ser mejorable, hacer que esto sea, porque no es tan difícil que sea un poco mejor. A ver, si yo pienso en los traslados cuando tengo en cuenta que hay chicos y trato de que empiecen el ciclo lectivo, está bien, yo entiendo que, bueno, que está a la mitad del año, bueno, pero poniéndolo en cuenta, pensando en cada, no es tan difícil. O por ejemplo, si en la licitación poner si hay convenio bilateral o no hay convenio bilateral, o sea, no es tan difícil, es una pavada, y se puede mejorar. No necesitamos presupuesto para mejorar esas cosas. ¿Qué ponen? A ver qué dice en el chat. Sandra quiere hablar. Sandra, ¿qué hable, Sandra? Hola, ¿qué tal? No sé si me veo, pero bueno, si no, no importa. No, estoy tratando, a ver, se me ocurren un montón de cosas. Es cierto que a mí también me ha tocado estar en lugares donde conoces a toda la comunidad diplomática. Hay países que tienen muchas más prestaciones y cada vez que me decían, bueno, pregunta en tu embajada para sacar las placas diplomáticas. ¿A quién le voy a preguntar? Lo tenemos que averiguar nosotros. O pregunta para las empresas para hacer el traslado. No hay a quién preguntarle, eso lo hacemos nosotros. Pero bueno, tratando de pasar de eso a lo propositivo, como comentaba en el tema de los traslados, si se puede hacer que no sean tan pocos días y que tengamos un poco más de tiempo para organizarlo sistemáticamente, nos ayudaría muchísimo, porque normalmente es el cónyuge quien se dedica a hacer eso. Esa es una. Dos, el tema de, la primera vez que me trasladé, yo me trasladé con una nena de 10 meses y un nene de 4 años a Singapur, que son más de 12 horas de diferencia horaria. Así que a mí la nena estaba despierta de día, no, despierta de noche y dormía todo el día, entonces yo no podía dormir. Esto de que los funcionarios tengan que trabajar el día inmediato posterior a llegar al destino es incongruente. No puede ser. Es como, bueno, ¿dónde estamos la familia? Esto, por ejemplo, es algo que para mí no puede ser y tendría que reconsiderarse, que les den, y sobre todo cuando tienes un cambio de horario tan grande, o sea, se tiene que presentar el funcionario dormido, sin tener resuelta la casa, el colegio, no tiene sentido, o sea, no es que el funcionario quiera vacaciones, pero no sé, un periodo de 5 días, entonces es como que uno acaba planeando los traslados para irse un jueves, cosa que el funcionario trabaje un día y luego más o menos se reponga del viaje el fin de semana, pero eso no es muy lógico y no piensa en la familia. Y el tercer comentario es si este tipo de conversaciones y reflexiones que tenemos, que a mí me pareció súper interesante y le tomé captura de pantalla para mostrarle a mi esposo, estaría buenísimo que lo reflexionen los funcionarios. ¿Cómo nos sentimos? O sea, yo no sé si los funcionarios tienen pláticas, o sea, si tienen charlas sobre el rol del cónyuge cuando ellos se trasladan. ¿Qué pasa con lo económico, la autonomía, la independencia, la soledad? ¿Hay algo sistemático de, mira, funcionaria tal, funcionario cual, te acabas de trasladar por primera vez o por vez número 55, que como dicen cada vez es diferente por los hijos, las edades? ¿Vas a tomar este cursito obligatorio? Mira, de 20 minutos. A ver, estamos tratando ahora de ver si podemos hacer eso en el ISEN. O sea, hace muchos años que estamos tratando de hacer estas cosas. Digamos. Y todo lo que decís lo hemos pasado. Esto que decir que al primer día la funcionaria o el funcionario tienen que ir a trabajar y el que se ocupa de todo, o sea, es uno pero recién ahora, te digo de verdad, recién ahora, 30 años después, a mí me dijeron, venite al ISEN a explicar un poco de qué se trata. Así que algo está cambiando. Sí. Yo sé que está cambiando. Falta un montón. Hay que seguir, o sea, están nosotros que dicen, pero solo el ISEN y los que llevamos más tiempo, sí, me encantaría, todos, o sea, tenemos que ver cómo. Yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con que no solamente somos nosotros o los del ISEN que esto tiene que ser llevado, y no sé cómo se hace, pero tenemos que ir como armando entre todos. Yo creo que sí que se puede cambiar.
Sí, hay pequeñas cosas, como cambiando los días que tiene el funcionario llegando a destino, cambiando los días para trasladarse, o haciendo un cursito que ya esté grabado, no importa, pero que lo tengan que hacer todos los funcionarios sí o sí, son pequeñas cosas que nos hacen mucha diferencia a los cónyuges, en los traslados, por lo menos en el inicio, que es lo más duro, y luego, bueno, poco a poco. Bueno, Pero bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a vos también, Silvia. Yo soy becario del ISEN y doy fe de que esto está sucediendo y se está transformando y que las nuevas generaciones estamos tratando de generar conciencia, recibiendo una buena instrucción. Y bueno, tuvimos hace 15 días, creo, una charla acá con la doctora que fue un primer pantallazo muy general y estuvo incluida esta invitación y por eso yo vine acá con mi mujer, con Jimena, y sé que varios compañeros y compañeras están conectados de manera virtual. Escuchando todo lo que comentaba acá la gente, me surgían una reflexión que trae quizá una pregunta también y otra inquietud de otro tipo. En mi caso particular, yo soy acá de Buenos Aires, mi mujer es de Mendoza, ella por su vida anterior ha tenido varios desarraigos, ha vivido en varias partes del país, y yo creo que eso va a ser un gran valor, la experiencia de ella para toda la familia. Pero por otro lado me pasa esto que intuyo, siento que también le ha pasado a los demás, que ven que el cónyuge o la cónyuge es como que de alguna manera es quien banca la parada, es quien tiene que hacerse cargo de todo, y de alguna manera, aunque suene feo, es como un archivo adjunto, como un apéndice del diplomático, que tiene que bancar lo que venga, ¿no? Y me parece que esa es la reflexión, el desafío es cómo nosotros diplomáticos y también digo, siendo papá, siendo hombre, nos ponemos nosotros en otro lugar e intentamos construir las responsabilidades. Y después con todo lo que contabas de la charla, la segunda inquietud es esto de la soledad que se vive en el destino, con la diferencia cultural, ¿cómo se atenúa o cómo se puede aprovechar las nuevas tecnologías, la posibilidad del celular, WhatsApp, las videoconferencias, las videollamadas, etcétera, para bajarlo, para suavizarlo, atenuarlo y hacer, digamos, que nuestra vida, nuestro contacto con los seres queridos en el país, bueno, nos ayude a llevar adelante esa etapa? A ver, a la primera, yo creo que, bueno, que sí, que es clave. El primer reconocimiento tiene que venir de parte del funcionario o de la funcionaria. O sea, el primer gran reconocimiento es ese. O sea, si el funcionario y la funcionaria no sienten que el otro es un apéndice, ya es un montón. O sea, de eso se trata. O sea, se trata, cuando yo ponía que los dos eran protagonistas, yo estoy hablando de eso. No sé si ustedes por ahí llegaron más tarde y no vieron eso. No llegaron a ver o si lo vieron. ¿No? Porque había como tipo de participación en las parejas y hay una en la que ambos son protagonistas, ¿sí? Y para mí ese es como, si uno pudiera llegar ahí, es ese a donde uno tiene que tratar de llegar, en donde, pero el primer reconocimiento es del que tenés al lado y que te dice, gracias que estás acá cada día de mi vida. Por eso suena muy fuerte, pero es así. O sea, gracias por acompañarme y por bancarte esto conmigo. Y después lo disfrutamos, nos vamos, conocemos, la pasamos bomba, porque también todo eso puede pasar. Pero lo primero es gracias por bancar la parada, porque es cierto, es así. Y si eso, porque ¿sabes qué pasa a veces? Por ahí ahora no tanto, por suerte, pero antes esto era totalmente naturalizado. Era natural, sobre todo que las mujeres siguieran a los funcionarios hombres, entonces no había ningún tipo de reconocimiento. Y después lo que había también era mucho resentimiento, muchísimo resentimiento. Cuando vos haces algo por mí, yo no te lo reconozco, ¿qué es lo que te va a quedar para sentir para conmigo si no es mucho resentimiento? Porque es como una injusticia que yo esté como dedicándole mi tiempo, mis horas, mi todo a alguien que no me lo reconoce. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer mucho que el otro está ahí para mí. Y que yo estoy acá porque el otro está ahí también, sosteniendo. Y eso para mí es como muy, muy importante y uno no se lo puede olvidar, ni naturalizar, ni nunca. Y lo otro que hablabas de la comunicación, y sí, lo de las redes cambió todo.
Cambió todo, la manera de comunicarnos, la presencia, la camarita, el Zoom, sobre todo post-pandemia. Pensá que estuvimos aislados, o sea, una cosa es no viajar y otra cosa es no poder viajar. Respecto a las redes, que a mí me pasó, cuando nos mudamos con mi nene de 2 años, y no tenían mis papás WhatsApp. Entonces armo un grupo de WhatsApp con mi familia y les empiezo a mandar videitos cuando estábamos en el parque, etc. Mis suegros no tenían WhatsApp. Entonces vinieron a visitarnos y yo empecé a notar que se habían perdido un montón de cosas. Claro, yo por mis papás era como que estaba más acostumbrada. Entonces le digo a mi suegra, no, pará, armamos un grupo de WhatsApp y ahí nos cambió un montón, porque lo que ocurre es que, y no me quiero imaginar con diferencia horaria mayor, es que perdés esta cotidianidad que te ves el fin de semana y sobre todo con los chicos, los abuelos, los tíos y eso, ven lo que están haciendo. En cambio lo que pasó fue que ahora cuando volvimos nos decían, claro, como cuando Nico cantó tal canción cuando estaban en tal lado. Es como que yo no sentí tanto el paso del tiempo entre nosotros porque fueron parte todo el tiempo. Y es un ejercicio extra que tenemos que hacer porque es como estarnos como en Gran Hermano, básicamente, ¿no? Estoy dando la distancia, pero eso ayuda un montón. Y es un hábito que, no sé, yo se los comparto porque a mí la verdad que no funcionó mucho y sobre todo a la vuelta también. Eso. Sí, coincido que las redes sociales son importantes, pero también las relaciones humanas directas, cuando vos estás afuera, son muy importantes. Tratando de contestar la pregunta de él, ¿qué haces con la soledad? Entonces, te abrís vos socialmente. O sea, nadie te va a venir a buscar a tu casa si vos no te abrís. Y la manera de abrirte, qué sé yo, si te gusta el deporte, juntá un equipo de fútbol o sumate a un equipo de fútbol. Si te gusta pintura, hace algo en un centro comunitario del lugar para hacer pintura. Participá. De esa manera, digamos, las redes sociales, o sea, el WhatsApp es bárbaro, pero esa relación directa tal vez sea un poco anticuado, pero es muy importante. Es clave. No, es recontra importante. Lo que yo decía era en relación al extrañar y a la gente que queda. No estaba pensándolo en función de la actualidad. Obviamente. A ver, yo tenía como algunos tips que por ahí sirven, por ahí no sirven para los cónyuges, para armar un poco el lazo, lo que hablaba al principio con ustedes. Depende de los intereses, obviamente, de cada uno. Si nos gusta jugar al fútbol, estudiar a mí me salvó la vida en todos los países. O sea, yo donde viví estudié, bueno, yo soy una fanática, y alguna maestría o hice algún posgrado, algo en relación a la profesión. Siempre. ¿Por qué? Porque pasaban dos cosas. Primero, por supuesto, nada, era escuchar otra escuela u otra cosa que a mí me iba a servir, pero aparte socialmente me hacía vincularme con gente de mi profesión. Entonces eso ya me abría, me sacaba como del mundo diplomático, porque a mí me interesaba un poco ver qué pasaba con los locales, y eso también a mí. Cada uno es como súper importante, cada uno tiene que buscar en sí cuál es la tira, cuál es el piolín de dónde tirar para encontrar qué es lo que cada uno... Con chicos es más fácil porque siempre están en el colegio, hay papás. Y si hay papás expatriados es más fácil todavía, porque ahí ninguno tenemos familia, ahí entonces la familia sustituta es los expatriados somos claves cuando estamos afuera, y se arman vínculos maravillosos y para siempre, y son muy, 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 muy fuertes, como si fueran familia, es lo mismo, no hay diferencia ahí. Sí, dale. Métete, vos métete. Abrí el chat, tranquila. Vamos a abrir el chat. Lo que pasa es que no está acá, están allá. Tenemos nuestra delegada. Porque de acá no se ven las preguntas.
Bueno, no, yo quería aclarar también que acá estamos algunos funcionarios también, que siempre es un ejercicio útil para quienes estamos en la carrera también recordar estas instancias. A mí me está pasando ahora que estoy revalorizando un montón de cosas que hizo mi marido al principio de nuestro traslado cuando nos acompañó para salirnos. Así que bueno, el cambio cultural depende de esto, de que quienes somos parte de la carrera también sostengamos esta disposición a colaborar, a escuchar, a participar y a generar estos espacios abiertos. Lo mismo me pasa a mí ahora cuando comentaban esto del horario. Yo recuerdo instancias años anteriores en la Cancillería donde estaba muy bien quedarse hasta muy tarde. Bueno, Sandro me lo debe recordar, y vos también lo debes recordar. Y ahora, si bien en plena carrera de la Cancillería me sigue pasando, tenemos una conciencia de que está mal. Antes no había una conciencia de que estaba mal. Ahora hay una conciencia de que si nos estamos quedando fuera de hora, está mal. Entonces, es cuestión de sostener este tipo de espacios para que se vayan reproduciendo, traer a más colegas. Es verdad esto que ustedes dicen que no es solamente para cónyuges, para parejas, sino también para los colegas y las colegas. Es importante tener este espacio de reflexión, pero depende de que lo podamos sostener y podamos ir renovando y enfatizando este cambio cultural entre todas y todos. Pero acá ya veo colegas y futuro colega también presente. Y creo que hay más conectados y conectadas. ¿Y ahora? ¿Cómo es? Dale, si podés. Dale. Vamos a ver si vamos leyendo los comentarios y a ver, qué reales todos los comentarios, a todos nos pasan lo mismo sin importar cargos. Lamentablemente no depende de los cónyuges, no tenemos voz, es fácil decirlo, pero muchas veces falta de ganas de ayudar al diplomático que esté llegando, pero solo Lisen y los que llevamos más tiempo. Es importante una charla en lo que dijimos antes. Coincido en que tendría que darse esta charla a los funcionarios cuando están en el destino. Dicen es un buen comienzo, pero la mayoría de las situaciones que comentó Silvia se completan cuando salimos destinados, es cierto. Yo hace muchos años, ahí cuando estábamos en Paraguay, que no había computadoras ni nada, habíamos hecho, en la embajada habíamos inventado un comité de bienvenida, me acuerdo. Entonces, lo hacíamos los cónyuges. Entonces, como que cada uno se ocupaba de alguna cuestión distinta para cuando llegaba, para el recién llegado, pero activos, ¿no? Porque era un destino que era especialmente difícil porque no había nada, entonces, si no te daba alguien una mano, estaba difícil. Pero después eso lo hicimos como muy autogestivo y se quedó ahí, ¿no? ¿Qué más? Hay muchas asociaciones para expatriados, si tienen hijos, acercarse a los padres de los chicos, estar muy abiertos desde el primer día, porque el tiempo pasa rápido, aprender sobre el país que te recibe. Eso es muy cierto, el tiempo pasa rápido y cuando te querés acordar, te tenés que ir. Entonces, al principio cuesta un montón, tenés un tiempo más o menos que estás bien, que ya encontraste todo, y después te tenés que ir. Entonces, si nosotros tenemos la ayuda al principio para instalarlos más rápido, todo ese tiempo en el que estamos ahí, se aprovecha muchísimo más. Muchas veces los horarios de los diplomáticos no ayudan a la familia. Buenos Aires es una ciudad difícil, Buenos Aires es una ciudad muy dura. Es una ciudad enorme, es una ciudad que yo soy nacida y criada en Buenos Aires, entonces hay cosas que me son totalmente naturales y que me gustan. Yo soy de esas porteñas orgullosas de su porteñismo, o sea, me gusta. Pero sí puedo entender que es una ciudad durísima. Yo trabajé mucho con chicos que venían del interior a estudiar a Buenos Aires, trabajaba el tema del desarraigo ahí. Y es una ciudad que te morfa, que te traga, que te lleva puesto. Entonces, imagínate viniendo de otro lado y nunca poder descansar del desarraigo sería, ¿no? Como que es un desarraigo del desarraigo en desarraigo. Y hay algo de cansancio también, sobre todo para el cónyuge. Porque insisto, o sea, cuando tengo la carrera y estoy acá porque tengo un objetivo muy claro que tiene que ver con la carrera, forma parte, pero el que acompaña y no descansa, es como, eso, lo que yo le hablaba de esa posición altruista, ¿no? Que es muy fuerte. Ahora,
En ese lugar, primero me parece como que es muy importante que personalmente uno entienda que de todo esto tiene que haber una ventaja. Yo tengo que poder encontrar mi familia sustituta en Buenos Aires también, porque Buenos Aires no es un destino más. Es el destino en donde yo voy a vivir, este va a ser mi lugar. No es un destino cualquiera. Si yo pienso Buenos Aires como un destino más, ahí no tengo lugar. Estoy en el horno, o sea, no tengo ningún lugar. O sea, el lugar tiene que ser Buenos Aires, tengo que adaptar, lo tengo que adaptar, lo tengo que adoptar, tengo que construir un Buenos Aires para mí, que me vaya, que me quede bien. Para los hijos volver al país y salir del desarraigo que tienen de donde vienen, llegar al país también, a veces es grato para los chicos porque nosotros somos muy abiertos. Será lo que será Buenos Aires, pero enseguida se adaptan los chicos acá. Pero toda esa vorágine de cambios al chico también le afecta. Cuando escucho a ese joven diciendo el problema que son del interior, los que somos extranjeros, y que somos muchos, aunque no lo crean, porque en general la primera vez que salen los funcionarios afuera, se enamoran de alguien porque están solitos y vuelven muchas veces con un cónyuge extranjero. No es fácil Buenos Aires para la gente del interior, menos para los extranjeros cuando sabemos que tenemos que echar raíces en una ciudad que en el fondo no es tan amigable como uno quisiera. Entonces me solidarizo con la gente del interior. Y la otra cosa que quería decirles a la gente del interior es que en general cuando están en el ISEN tienen que hacer grupos los estudiantes del interior, porque la gente de Buenos Aires tiene su familia, tiene sus amigos, y claro, termina la clase el viernes y cada uno se va a su casa, a su familia, y la gente del interior queda como solita. Y a veces se producen como momentos de tristezas o incapacidades para adaptarse o sentir que no toman en cuenta al otro. Y yo creo que en el fondo es porque la gente está muy ocupada, son familias grandes, son familias que se quieren mucho, que tienen sus rituales, los domingos se juntan, etc. Y uno se queda así como medio colgando. Entonces, cuando Silvia decía que Buenos Aires de alguna manera uno la tiene que hacer home, para el extranjero, creo que para muchos es un post más. Eso quería agregar un poquito. Otra cosa, aprovechando el sonido, es que nosotros hace más de 30 años que estamos tratando de ayudar a la gente que recién ingresa, a la gente que está en la mitad de su carrera, ya también a los más antiguos, con charlas sobre la familia, sobre los chicos, sobre los colegios, y hay muy poca participación. Una vez que la gente se da cuenta lo importante que tener conocimiento de todas las cosas que pasan en esta vida diplomática, a mí me encantaría que ustedes que hoy se dan cuenta que esta charla es tan positiva, que conversen con los demás compañeros, porque es muy positivo cuando uno sale, ir con las herramientas y uno no va a tener problemas afuera o los va a tener mínimamente, pero al salir con los instrumentos, saber de protocolo, saber cuáles son los derechos que tenemos los cónyuges afuera, los deberes, tener idea de la ley, qué nos obliga, qué cosas podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo reconstruir nuestras carreras. Los que tenemos ya 70 años y éramos profesionales cuando nos casamos y entramos a la carrera, tuvimos que dejar todo. En general éramos mujeres las cónyuges. Y bueno, dejamos nuestras carreras a un lado para acompañar
muy poca gente pudo seguir con sus carreras profesionales. Ahora la cosa está mucho más laxa, hay más posibilidades, Internet nos ayuda a reconstruirnos. Y siempre yo lo que les diría a la gente joven, a los cónyuges, que vean, que busquen en su carrera, busquen alguna manera de ver, de poder trabajar afuera en algo que les dé placer. Por ahí hay una chica que no sé si puede participar, que es abogada y hizo una maestría en Derechos Humanos, aunque seguramente le gustaba penal, pero penal en el exterior no va a poder trabajar, pero sí lo puede trabajar en Derechos Humanos. Que en la misma carrera, de alguna manera, puedan insertarse, inventar, y vamos a ser todos más felices. Eso nomás quería decir. Un poco largo, pero bueno. Bueno, nada, no sé si se escucha o no se escucha, pero les digo gracias a todos por haber venido, por la convocatoria, a la subcomisión familia, que nada, que vamos, que remamos, y, bueno, y para lo que quieran, si quieren aportar algo para mi investigación, alguna idea, alguna sugerencia, lo que quieran, yo encantada de recibir obviamente yo nunca cuento ni quién me dijo qué, ni nada, secreto profesional absoluto. Hay gente que se persigue más, pero yo les prometo que nunca cuento nada a nadie. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos. Chao. Y muchísimas gracias a ti, Silvia, como siempre.